Buen día. Esta actividad corresponde a la unidad número 3 de la asignatura Lenguaje de Programación Avanzado 2, Servicios Web SOAP. El grupo está compuesto por Tatiana Marín, Luis Don Roberto Castaño, Andrés Felipe Giraldo, Víctor Alfonso Potes, Jonathan Giraldo y Guillermo Alexander Fonseca. Bueno, para la tarea 2 de la unidad 3, que se trata de exponer la lógica de nuestra aplicación por medio de servicios SOAP, entonces tenemos aquí dentro de nuestro proyecto una carpeta SOAP en donde están los tres diferentes servicios web que vamos a exponer. Tenemos el servicio de usuario, el servicio de solicitud y el servicio de clientes. Aquí vemos en nuestro archivo htaccess que solo redirecciona al index las rutas que no sean archivos físicos. Entonces, nuestro acceso a los SOAP va a ser llamando directamente nuestra carpeta del proyecto en la dirección IP de Amazon y especificamos la carpeta SOAP y el nombre del archivo. Con esto omitimos la redirección y podremos acceder directamente al archivo que brinda este servicio. Entonces, para mirar la lógica del servicio SOAP, aquí tenemos principalmente que utiliza un archivo en común. Los tres servicios van a utilizar este archivo en común en el que básicamente se hace la importación de la librería NuSoap de PHP, que nos va a brindar facilidad para construir estos servicios y va a cargar todos los componentes de modelos y controladores que tenemos dentro de nuestra carpeta de CRC que hemos explicado en videos anteriores y se define un esquema de respuesta para todos los servicios. Entonces, como todos los servicios implementan esta misma respuesta, lo tenemos aquí en este archivo común para que sea utilizado fácilmente por todos. Dentro de cada SOAP específico, entonces tenemos un esquema para definir los datos de entrada o el modelo de entrada, en este caso de usuario. Estos son los parámetros que puede llegar a manejar el SOAP. Digo puede porque en algunos casos vamos a notar que dependiendo de la función o del método específico del servicio, puede que no estén todos los campos. Pero estos son todos los campos como tal que tiene el modelo o que tiene la tabla. Aquí estamos definiendo unas constantes que utilizaremos más adelante dentro de este esquema. Aquí empezamos la definición del servicio. Definimos las URL y los endpoints que va a tener nuestro servicio. Un nombre del servicio, que aquí sería en este caso usuarios centauros. Y para el caso del registro de usuarios, para crear un nuevo usuario, estamos viendo que tomamos el esquema de usuario, pero eliminamos estos campos que no son necesarios durante la creación. Entonces nos basamos en un modelo general, pero al momento de crear eliminamos ciertos campos. Aquí en el registro de usuario le decimos cuál va a ser ese esquema o esos parámetros de entrada. Aquí tenemos los parámetros entonces de entrada que copiamos y lo que hacemos es eliminar algunas columnas y esto es lo que finalmente definimos aquí. O sea que en la creación del usuario realmente nos viene creando el usuario, el email, password y el perfil. ¿Sí? Al eliminar foto, estado y todo esto nos quedarían solamente esos campos. Y tenemos la función, debemos definir la función acá en la parte inferior. Entonces esta es la función que se llama, así es como se va a consultar en el web service y esta es la función que se llama, le hemos puesto el mismo nombre que el endpoint por practicidad y esta función lo que hace es implementar pues lógica del controlador o de la capa de negocio que ya habíamos hecho en las unidades anteriores. Del mismo modo, tenemos entonces la búsqueda de un usuario. En este caso vemos que el parámetro de entrada es 1, solamente el usuario, y la respuesta
si es el modelo o el esquema que definimos acá anteriormente. Entonces, aquí vemos que se cambiaron como los papeles, porque este es para registrar, para crear un nuevo usuario, y por eso en la entrada nos basamos en el esquema, y en este caso el esquema lo utilizamos para responder. Del mismo modo tenemos entonces la función buscar usuario, y lo que hacemos es implementar lógica también que teníamos construida anteriormente en nuestros controladores en la lógica de negocio. Y por último, tenemos el login del usuario, que tiene como parámetros de entrada el usuario y el password, y nos da una respuesta basada en el esquema en común de respuesta que hemos definido acá en comunes. Ese método lo que hace es utilizar una función local login usuario, que a su vez llamamos lógica de la unidad anterior del controlador de usuario. Ese método login nos responde si está correcto o no este usuario y esta contraseña. Para probar estos endpoints, entonces aquí tenemos nuestra ruta base del proyecto, que esta es la dirección IP del servidor en Amazon, y esta es la carpeta de la aplicación. A esto, como les explicaba, debemos anexar el archivo que está brindando el servicio. Vamos a probarlo aquí. Y aquí tenemos entonces el descriptor de los servicios, que sería este archivo WSDL. Y si yo lo consulto, aquí tenemos entonces toda la configuración que nos ofrece el web service. Para hacer una prueba, entonces vamos a copiar esta ruta y vamos a hacer uso de una herramienta que se llama SOAP UI para poder hacer la prueba de nuestros web services. Entonces aquí en la herramienta nos vamos aquí a la parte de SOAP para agregar un nuevo proyecto, y aquí en el inicial WSDL lo que hacemos es pasarle esta ruta donde está nuestro descriptor de servicios. La agregamos aquí en inicial y le colocamos un nombre del proyecto. En este caso le vamos a poner usuarios o usuarios Centauro. Y él automáticamente nos carga estas funciones. Vamos a empezar probando el método buscar usuario. Sabemos que en nuestra aplicación tenemos un usuario principal que se llama developer, y él me está diciendo que el parámetro se llama username de tipo string. Lo coloco aquí en medio de los dos tags, y si le doy run, entonces él aquí me responde con todos los datos que encuentra para este método, que es ese esquema basado en el modelo. Aquí tenemos entonces el usuario, el email, el password, el nombre, etcétera. Podemos probar este método login. Para probar este método login tenemos que anexar el usuario y la contraseña, y si le damos run, entonces él aquí nos responde con un esquema que teníamos compartido en el archivo común, que es estos 5 campos: suces, acción, ID, código y registros. En este caso nos dice que el acceso fue correcto, la acción que se ejecutó fue login, y algún mensaje que nos pueda generar esa capa de aplicación, esa lógica de negocio. Por último, vamos a probar el método crear usuario. Aquí nos pide estos 5 parámetros. El usuario, vamos a ponerle helpdesk, vamos a ponerle un email helpd@gmail.com, un password, vamos a ponerle help*2021, el nombre, toquémosle mesa de ayuda, y perfil 1, que es el único perfil que tenemos creado en nuestra aplicación.
ejecutamos con el botón Run y el servicio nos responde que el usuario fue creado correctamente y que lo pudo insertar. Si vamos a buscar el usuario, helpdesk, el usuario que acabamos de crear, aquí tenemos los datos de este usuario que acabamos de registrar. Bueno, aquí tenemos entonces nuestro otro servicio que estamos exponiendo, que es cliente. Nuevamente utilizamos el archivo común en donde está la conexión de base de datos y la carga de todos los modelos y controladores. Nuevamente definimos el esquema o el modelo que está basado en la tabla, en la base de datos de cliente, y utilizamos el esquema de respuesta que tenemos en común, que siempre nuestro servidor va a responder de la misma forma. Aquí hacemos la configuración del descriptor del servicio. Decimos que este servicio se llama Cliente Centauro y los servicios que estamos ofreciendo son crear clientes, en donde utilizamos para la creación los parámetros de entrada es todo el modelo excepto la columna 1. Aquí estamos eliminando la columna 1 de este arreglo que tenemos acá arriba para no tener que enviar el ID durante la creación. De resto todos los otros campos pudiera llegar a enviarlos. Y el método, el esquema de respuesta, pues es ese que tenemos en común. La función que se ejecuta es esta crear cliente. Y una vez más, lo que hacemos es llamar la lógica que ya teníamos definida en nuestra unidad 2, en este controlador de clientes, el método crear. Asimismo, tenemos entonces la actualización de un cliente, la eliminación de un cliente, que solamente requiere del ID como parámetro de entrada, y la búsqueda de un cliente que también requiere únicamente el ID como parámetro de entrada, pero la respuesta si es este modelo que tenemos acá definido, es decir, todos los datos del cliente. Aquí notamos los métodos, actualizar cliente, utilizamos el controlador que teníamos trabajando en la unidad anterior, lo mismo para eliminar y buscar este cliente. Entonces, para poder acceder a él, es necesario utilizar este archivo cliente.php dentro del servidor y la carpeta SOAP. Si yo me voy a cargarlo, aquí tiene los métodos que él ofrece: crear un cliente, actualizar, eliminar y buscar. Y en el descriptor del servicio, entonces está toda su configuración. Vamos a tomar vamos a copiar este descriptor, esta URL del descriptor, y vamos a agregarla, como lo hicimos en el caso de usuario, como un nuevo proyecto SOAP, la ruta de este descriptor y cliente Centauros. Él automáticamente nos carga todas las funciones de los métodos y lo que vamos a hacer es la creación de un cliente para empezar. Entonces el tipo de documento, decimos que es cédula, número de documento, primer apellido. Vamos a dejar el segundo apellido vacío, primer nombre, segundo nombre, no le vamos a enviar, la fecha de nacimiento, y dejemos los datos así como es. Y entonces hacemos run, clic en este botón run. Aquí nos está regresando un error con el formato de fecha, el error que nos está devolviendo es por un error en el formato de fecha, y parece ser que tiene problemas con estos campos que estamos dejando acá. Entonces vamos a dejarlos realmente vacíos porque estamos agregando un dato
con ese signo de interrogación no está quedando vacío, sino que es un carácter que estamos enviando. Por ejemplo, para teléfono, eso estaríamos enviando ese carácter. Vamos a probarlo con esos campos, cada uno vacío, a ver. Debe ingresar todos los parámetros. Aquí, algún otro campo es obligatorio. Vamos a diligenciarlos todos para evitar este problema. Vamos a probar y mandemos los ingresos mensuales para ver qué ocurre. Listo. Ahora sí, el servicio nos ha confirmado que logró insertar el registro y nos está indicando que el ID de este cliente es el código 6. Ahora vamos a proceder a utilizar el servicio buscar cliente. En este caso se pasa el ID. El ID que acabamos de registrar es el número 6. Y aquí nos regresa la configuración o los datos para ese cliente. Ahora vamos a probar en la actualización de un cliente. Aquí nos pide prácticamente los datos de creación, los mismos, y además el ID. Entonces, para hacerlo rápidamente, voy a copiar estos parámetros de este request de la creación y los vamos a poner aquí y le vamos a colocar al final un texto update para saber que está actualizado ese cliente. Aquí el servicio nos confirma que logró hacer la actualización de un registro y si consultamos de nuevo este cliente número 6, podemos notar que ya está guardado con ese nuevo valor que vemos a nombre y apellido. Por último, el servicio que nos ofrece el SOAP es eliminar cliente. Simplemente pasamos el ID y aquí tenemos que la acción fue completada y logró eliminar un registro. Si hacemos la prueba y buscamos este cliente, el ID 6, ya podemos notar que no hay datos para ese cliente con este ID. Y por último, aquí está nuestro SOAP, nuestros servicios expuestos con lo que tiene que ver con solicitud. Nuevamente utilizamos los recursos comunes que ya hemos explicado y definimos el esquema o el modelo de solicitud, que en este caso son los campos que están en nuestra tabla, en nuestra base de datos. Registramos básicamente dos funciones o dos métodos para el caso de este SOAP, que sería crear la solicitud y buscar la solicitud. Eso quiere decir que por medio de SOAP nadie podrá cambiar los datos de la solicitud, ni aprobarla, ni rechazarla. Únicamente crearla y consultar el estado de cómo está X solicitud. Entonces, nuevamente aquí registramos el servicio con el nombre de solicitudes Centauro. La función crear solicitud, lo que hacemos es pasarle el modelo, pero únicamente desde la posición desde la posición 1 del arreglo, que sería este, y lo expandimos 3 posiciones más, es decir que el esquema de entrada para registro estamos enviando solamente cliente, producto y monto, omitiendo el ID y el estado que por defecto va a estar pendiente, y es el sistema el que se encarga de analizar en Cibel y en Datacrédito los puntajes y pues aprobarla o rechazarla según sea el caso. Pues los parámetros de entrada solo tendremos cliente, producto y monto, y la función que se ejecuta es esta que tenemos acá en la parte inferior, que llama nuevamente lógica que hemos construido en la unidad anterior, crear solicitud. Del mismo modo, para el método WebEndpoint buscar solicitud, recibe un ID y si su respuesta, si es todo el modelo, es decir, incluso el ID y el estado actual de la solicitud, que es lo que le interesaría consultar a otros sistemas, esta información de la solicitud de nuestro sistema.
La URL para este método, para este SOAP, entonces lo tenemos dentro de los servicios, el archivo solicitud.php. Y aquí tenemos efectivamente dos servicios expuestos. Vamos a ver el descriptor de servicio. Aquí están los dos servicios. Y ahora vamos a copiar esta URL. Nuevamente vamos a ir a la herramienta SOAP UI. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y esto le vamos a llamar solicitud Centauros. Centauros. Listo. Aquí lo tenemos. Él carga todos los datos y nos muestra los dos métodos que podemos utilizar. Crear una solicitud y buscar una solicitud. Vamos a empezar por crear una nueva solicitud. Esta solicitud va a estar asignada o relacionada con el cliente 7. El producto que está solicitando es tarjeta de crédito, es el que corresponde a nuestro módulo, a nuestro desarrollo. Y el monto del producto que solicita son 1000. Le damos ejecutar y el sistema nos responde que pudo lograr correctamente esa inserción de esta solicitud y que el ID único de esta solicitud es el código 9. Ahora vamos a utilizar entonces el método buscar solicitud. Le pasamos como parámetro ese ID 9 que acabamos de crear y aquí tenemos los datos completos de la solicitud, incluyendo el ID y el estado. Ya solo es esperar que el banco realice sus procesos internos y nos actualice este estado para ver pues la solicitud actualizada. Muchas gracias por su atención.